Bienvenidos a Voces desde la Periferia, movimientos sociales, activismo digital y su influencia en la creación de estrategias políticas alternativas. El podcast donde se establece una perspectiva analítica sobre los movimientos sociales emergentes y todo el impacto generado a las agendas políticas. Soy David José Rojas Rodríguez y en compañía de mis compañeros Javier Hernández, Giancarlos Martínez, Steven Gutiérrez e Isaí Rodríguez nos adentraremos a la incorporación de nuevas perspectivas sobre la dominación e identificación de las teorías políticas emergentes. Estas han cambiado sobre las técnicas de los proyectos sociales contemporáneos, ya que los movimientos han podido reconocer las diversas capas de carácter que influyen a las personas gracias a estas teorías, como el poscolonialismo y el feminismo interseccional. Esto ha resultado en una mayor inclusión o pluralidad en los conflictos, incentivando una interseccionalidad que tiene en cuenta cuestiones de identidad de géneros, etnias y orientación sexual, además de las de la clase. De este modo, las teorías políticas emergentes también han cambiado los propósitos de los movimientos sociales. La incorporación de puntos de vista como el ecologismo y la teoría del género, que han extendido la perspectiva más allá de los conflictos económicos convencionales, abarcando también la protección de diferentes minorías, los derechos de géneros y la equidad ecológica. Como resultado de esta transformación, los movimientos pueden afrontar situaciones interconectados y crear una historia más amplia que impacte con diferentes audiencias. En la anterior introducción también se establecerá las bases para la serie de episodios, describiendo los temas principales que se discutirán y cómo se relacionan entre sí, enfatizando la importancia de escuchar las voces de aquellos que han sido marginados históricamente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Hernández y lo primero a abordar en este podcast son los movimientos sociales emergentes. En este episodio serán examinados qué son los movimientos sociales emergentes y por su estudio es crucial de este modo que sean examinados sus rasgos distintivos, enfocándose en su origen, en las periferias geográficas, sociales y económicas. A continuación se demostrarán casos históricos y actuales, incluyendo las batallas por los derechos humanos en América Latina y los esfuerzos por la justicia climática en África. Estos casos demuestran cómo las comunidades han utilizado la movilización social para combatir la injusticia y promover la transformación significativa. Los primeros ejemplos para abordar estos casos históricos son la lucha por los derechos humanos en América Latina. Muchos países latinoamericanos han experimentado la dictadura militar que violaron de manera sistemática los derechos humanos durante la década de 1970 y 1980. En Argentina se crearon organizaciones como la Madre de la Plaza de Mayo. Iniciaron una campaña para hacer justicia por los desaparecidos y reconocer los derechos de las víctimas. Este movimiento no solo mostró la representación del gobierno, sino que también brindó cimientos frente a las bases para la lucha por la democracia y la justicia en estas zonas. Debido a la presión social, se llevaron a cabo juicios contra los militares que eran líderes de estos comandos, estableciendo una comisión de la verdad y reconciliación para documentar y reconocer las atrocidades cometidas. Otro punto significativo serían los movimientos indígenas en América del Sur. En países como Bolivia y Ecuador, los cimientos de descendencia indígena comenzaron a ganar una fuerza significativa a mediados de la década de 1990, ya que se exigieron el reconocimiento de los derechos culturales, territoriales y políticos. Con lo anterior, se quiere decir que gracias a la reclamación de los derechos culturales y sociales de los territorios y políticos, las comunidades indígenas se hicieron más visibles en esta sociedad actual. A continuación,
daremos un ejemplo significativo. Otros serían los movimientos por la justicia climática en África. En África, el movimiento por la justicia climática ha transformado un gran impulso significativo, especialmente en países como Malawi y Kenia, que son vulnerables al cambio climático. Estos movimientos han creado gobiernos y las organizaciones tomen acciones eficaces para la disminución de los efectos generados por el cambio climático y se han abordado por los políticos que fortalezcan las necesidades de las poblaciones más afectadas por el deterioro del cambio ambiental de estas mismas poblaciones que se ven afectadas por los efectos invernaderos. Las protestas por la protección del agua en Malawi. El movimiento social denominado Water is Life, lo que quiere y da referencia a el agua es vida, ha tenido grandes movilizaciones a las comunidades en Malawi para generar protestas contra la privatización del agua y la gran contaminación que va emitida a los grandes recursos hídricos. Estos cambios han llevado a la transformación de la política de gestión del agua más sostenible y han destacado la importancia de proteger este recurso esencial de los seres humanos y que tienen intereses comerciales que ponen en peligro la salud de la población. Cordial saludo. Mi nombre es Giancarlo Martínez López, estudio Ciencia Política y hoy vamos a hablar del episodio abarcado el surgimiento del activismo digital. En el segundo episodio se discutirá el papel crucial del activismo digital en la estructura y visibilidad de los movimientos sociales. Este proporcionará una perspectiva de cómo sitios web como lo son Twitter, Instagram, Facebook y TikTok han facilitado la difusión de mensajes y la movilización de comunidades, permitiendo que las voces desde las preferencias sean escuchadas. También el movimiento de Black Lives Matter, que evidencian la capacidad del activismo digital para enfrentar sistemas de poder e identificar injusticias. El movimiento Black Lives Matter surgió en el año 2013 en respuesta a la absolución de Jorge Zimmerman, quien había disparado y matado al adolescente afroamericano Trayvon Martin en el año 2012. Desde su inicio, BLM ha sido una respuesta a la violencia sistemática contra la comunidad negra en Estados Unidos, enfocándose en la brutalidad policial, el racismo institucional y la desigualdad social. También vamos a hablar un poco acerca de técnica del activismo digital, como lo es el uso de redes sociales. Para BLM, sitios como Twitter, Facebook e Instagram son esenciales porque permiten que la información se difunda inmediatamente y las voces de las comunidades marginadas se escuchen mediante el uso. Por ejemplo, los activistas han podido conectar eventos de injusticia racial, compartiendo testimonios y organizar protestas. También vamos a hablar acerca de campañas de concienciación.
campaña de concienciación, además de visibilizar incidentes de brutalidad política. BLM ha llevado a cabo campañas de concienciación sobre el racismo estructural y sus múltiples manifestaciones. De este modo, las plataformas digitales han servido como un espacio para educar al público sobre la historia de la opresión racial que hay en el mundo, como lo hay hoy en día en Estados Unidos, y para promover la importancia de la justicia social y la justicia racial. Muchísimas gracias. En el tercer episodio exploraremos en profundidad los efectos de las agendas políticas alternativas, poniendo el foco en cómo éstas han redefinido las políticas públicas a nivel global. Los movimientos emergentes, lejos de ser meros participantes marginales, han logrado posicionarse como actores clave en la transformación de las agendas políticas tradicionales. Este capítulo se adentrará en cómo estos movimientos han irrumpido en la esfera pública, desafiando las narrativas dominantes y proponiendo alternativas que han llevado a cambios reales en la sociedad. Analizaremos casos concretos donde las demandas de estos movimientos han resultado en modificaciones sustanciales en la formulación de políticas públicas, a menudo contradiciendo creencias y paradigmas establecidos y generando transformaciones profundas en el ámbito político y social. Los movimientos que han impulsado agendas políticas alternativas no solo han demandado cambios, sino que han influido en la cultura política misma, haciendo visible lo que antes se mantenía al margen del debate, desde la lucha por la igualdad de género hasta las demandas de justicia climática, los derechos de los pueblos indígenas y demás. Estos movimientos han logrado que temas antes considerados secundarios o incómodos pasen al centro de la discusión política. Esto ha permitido que sus preocupaciones sean atendidas y que se establezcan políticas públicas que en muchos casos han contrariado la opinión predominante, cuestionando y reformulando las prioridades de gobiernos y estados en distintos contextos. Ejemplo número 1. Movimiento por los derechos de las mujeres. El primer caso a considerar es el movimiento por los derechos de las mujeres, que ha demostrado cómo un colectivo organizado puede influir significativamente en la agenda pública. El movimiento feminista, especialmente en América Latina, ha experimentado un auge notable en las últimas décadas. Campañas como Numeral Ni Una Menos han puesto en evidencia la gravedad de la violencia de género, exponiendo su naturaleza estructural y la necesidad urgente de respuesta del Estado. Estas movilizaciones han tenido como resultado la aprobación de leyes más rigurosas destinadas a proteger a las mujeres. En países como Argentina, México y Colombia, la presión ha sido decisiva para que se implementen leyes específicas sobre la violencia doméstica y el feminicidio, que antes no contaba con un marco jurídico robusto. Además, estas leyes no solo han tipificado el feminicidio como un delito autónomo, sino que han llevado a la creación de las instituciones especializadas en la atención a víctimas de violencia de género y al desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención. El movimiento feminista ha sido clave para cambiar la narrativa pública en torno a la violencia de género. Anteriormente, la violencia contra las mujeres era minimizada o atribuida a factores aislados, pero gracias a las acciones de estos colectivos se ha logrado visibilizar que es un problema sistémico que requiere cambios profundos en la sociedad. Esto ha llevado a que se generen campañas de sensibilización, programas educativos en las escuelas y una mayor vigilancia sobre los procedimientos judiciales relacionados con casos de violencia de género. Como resultado, la presión de este movimiento ha permitido no solo la promulgación de nuevas leyes, sino también una reconfiguración del discurso público, que ha dejado de minimizar el problema para reconocer su verdadera magnitud. Ejemplo número 2. Movimientos por la justicia climática. Otro caso significativo es el de los movimientos por la justicia climática. Estos movimientos han emergido como respuesta a una crisis ambiental que no solo amenaza el planeta, sino que también tiene efectos desproporcionados con las comunidades más vulnerables. Activistas y organizaciones han señalado que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa, afectando de manera más intensa a aquellos que menos contribuyen a la crisis. Esta visión ha sido clave para redefinir la agenda política ambiental, insistiendo en la necesidad de abordar la justicia social en las políticas climáticas. A nivel global, se han realizado manifestaciones masivas, desde las huelgas estudiantiles convocadas por Fridays for Future hasta las protestas de Extinction Rebellion, que han sacudido capitales y ciudades en todo el mundo.
En estas manifestaciones se exige a los gobiernos la adopción de medidas más drásticas y urgentes para mitigar el cambio climático, así como la implementación de políticas de adaptación para las comunidades vulnerables. Gracias a la presión ejercida por estos movimientos, en varios países se han adoptado compromisos más ambiciosos en la reducción de emisiones de carbono y se han promulgado leyes que obligan a las empresas a ser más transparentes sobre sus impactos ambientales. Estos movimientos han logrado desplazar el debate ambiental desde la mera conservación hacia una conservación más amplia sobre la equidad y la justicia, incorporando principios de justicia climática en las políticas públicas. Ejemplo número 3. Lucha por los derechos de los pueblos indígenas. En América del Sur, los movimientos indígenas han sido protagonistas de una lucha constante en el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales, enfrentando políticas extractivas que amenazan sus supervivencias. Estos movimientos, a menudo con décadas de historia de resistencia, han recurrido a marchas, bloqueos de carreteras y ocupaciones de espacios públicos para hacerse escuchar. En muchos casos, han conseguido detener proyectos de extracción minera o petrolera que hubieran afectado gravemente sus tierras y su modo de vida. En países como Brasil, Bolivia y Ecuador, la resistencia de estos colectivos han llevado a la ratificación de convenios internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados a consultar a las comunidades indígenas antes de realizar actividades en sus territorios. El impacto de estos movimientos no se limita a la creación de leyes, sino que también ha tenido consecuencias en la forma en que se perciben las relaciones de poder y la explotación de recursos en el continente. Han obligado a los gobiernos a considerar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y a incorporar el concepto del buen vivir en sus constituciones políticas. Estas iniciativas han fomentado el respeto por las tradiciones culturales y han abierto debates sobre la soberanía alimentaria, la autonomía territorial y la preservación del medio ambiente. Además, han logrado que se amplíe la protección legal de sus territorios, imponiendo restricciones a las empresas que pretendían explotar sus recursos sin una consulta previa. Esto ha significado una victoria no solo para los pueblos indígenas, sino para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. Los movimientos emergentes han tenido un impacto significativo en la redefinición de las prioridades políticas, desafiando las creencias predominantes y fomentando transformaciones que han dejado una huella en la sociedad contemporánea. Cordial saludo, mi nombre es Isaí Rodríguez y se me ha designado el cuarto episodio donde se planteará el futuro del activismo digital y movimientos sociales. En este episodio hablaremos sobre los problemas que enfrentan los movimientos sociales emergentes y nos concentraremos en 3 problemas principales: la represión del gobierno, la desinformación y la falta de recursos. Estos elementos pueden fragmentar el activismo y reducir su alcance, pero también ofrecen oportunidades para la creatividad y la resiliencia en la lucha por la justicia social. Represión gubernamental. Muchos movimientos sociales enfrentan constantemente la represión del gobierno. Los gobiernos han utilizado diferentes estrategias para responder a las manifestaciones y movilizaciones en varios lugares del planeta, incluyendo desde la vigilancia y la intimidación hasta la violencia directa. Por ejemplo, en naciones como Venezuela se han registrado casos de represión sistemática de las manifestaciones en contra del gobierno. Los activistas pueden enfrentar arrestos arbitrarios, torturas y criminalización de sus acciones, lo que puede desincentivar la participación. Otro punto es la desinformación. Otro obstáculo importante que enfrentan los movimientos sociales es la desinformación. En la era de Internet, la manipulación de información y las noticias falsas pueden dañar la percepción pública sobre las causas y los objetivos de un movimiento. Esto se ha visto en una variedad de contextos, incluida la difusión de información errónea sobre los movimientos por la justicia climática y las campañas de desprecio hacia movimientos como Black Lives Matter. Falta de recursos. Muchos movimientos sociales enfrentan constantemente la falta de recursos. Estos movimientos con frecuencia dependen de donaciones, trabajo voluntario y apoyo de la comunidad local. Sin embargo, la falta de fondos puede hacer que un movimiento no pueda organizar eventos, hacer campañas de concientización o incluso brindar apoyo legal a activistas detenidos. Para finalizar con el último episodio de nuestro podcast, proporcionaremos una relación entre la teoría política emergente y la crítica al pensamiento eurocéntrico, con respecto a la introducción de los temas anteriores.
Para comprender cómo estas tendencias desafían y transforman el pensamiento eurocéntrico, es esencial comprender la relación entre los movimientos sociales emergentes y la teoría política contemporánea en un mundo cada vez más interconectado. Los movimientos sociales son influenciados por una variedad de contextos históricos y culturales, así como por problemas locales. Las teorías emergentes también han tenido un impacto en las estrategias de acción, ya que la teoría de la justicia social y el cambio social han respaldado el uso de técnicas no violentas, destacando primordialmente el papel de la sensibilización, la educación y múltiples alertas como estrategias de evolución. Esto ha conducido a una perspectiva en el desarrollo de conciencia social. Por esto, la implementación de estrategias creativas puede aplicarse en una variedad de contextos. En definitiva, este enfoque otorga a los movimientos explorar los cambios políticos y sociales, creando cimientos resistentes a través de la acción colectiva y la cooperación en la lucha por la transformación estructural. Estas influencias en conjunto generan un escenario activo en el que las tendencias sociales pueden transformarse y ajustarse a los desafíos del mundo actual. Muchas gracias. En conclusión, los ejemplos demuestran que los movimientos sociales emergentes en América Latina y África han tenido un impacto significativo en la configuración de políticas públicas, así como en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Estos movimientos han promovido un cambio social profundo y necesario, además de mostrar problemas críticos. De este modo, el movimiento Black Lives Matter muestra cómo el activismo digital puede desafiar los sistemas de poder y visibilizar las injusticias sistemáticas. Su enfoque en la movilización y la concientización ha permitido cambiar rápidamente la percepción del público y promover una campaña global por la equidad racial. Con base a los anteriores episodios, se estableció no solo los éxitos de estos movimientos, sino que también cómo continuar construyendo sobre ellos para garantizar que las políticas públicas continúen avanzando hacia la justicia social y la equidad. Es necesaria la participación ciudadana activa y el apoyo de estas causas. A pesar de los desafíos significativos que enfrentan los movimientos sociales emergentes, la resistencia y la creatividad a menudo encuentran caminos para prevalecer. Este episodio concluirá con una reflexión sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo entre movimientos, así como el papel que la comunidad y la tecnología pueden jugar en la superación de estos obstáculos. Muchas gracias por su atención.